Qué placer estar con todos ustedes desde el Club Unión con un programa más de esta semana. Definitivamente, cuando vamos a hablar de fútbol, todos los costarricenses, la gran mayoría, quiere conocer cómo están las cosas, cómo se van desarrollando. Tuve la oportunidad de mirar una página que me pareció extraordinaria, que se llama crónica.cr y que está comandada por grandes periodistas del deporte costarricense. Y bueno, me traje a dos para hablar de la selección de Costa Rica, para hablar del fútbol nacional, y hoy pues me siento muy orgulloso de poder compartir con Harold Leandro y con Rodrigo Calvo. Decirles el currículum de estos dos señores desde el punto de vista del deporte me tomaría los 52 minutos del programa, porque son personas realmente muy capaces, muy conocedoras, muy analíticas de la situación del deporte y en específico del fútbol en nuestro país. Así que sin más preámbulo, permítanme estos dos señores primero saludarlos y segundo pedirles que nos hagamos un pequeño análisis de lo que estamos viendo de la selección de Costa Rica, hacia dónde va, cómo vemos el fútbol, qué es lo que está pasando en la Olímpica, qué es lo que está pasando en las bases, en esa juventud que está saliendo. Así que abro el abanico de posibilidades, si les parece inicialmente, para hablar de la selección de Costa Rica. Mi amigo Leandro. Bueno, muchas gracias, Alan, por invitarnos y aquí estamos para hablar de los temas que nos apasionan, que es el fútbol. Me parece que es un buen arranque del proceso hacia el Mundial de Rusia 2018 y bueno, estamos a la orden. Muchas gracias, don Rodrigo. Bueno, Alan, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en tu programa. Siempre lo veo, el programa. Muchas gracias. Me encanta. Y bueno, es un tema abierto muy interesante porque hicimos un gran papel en el Mundial de Brasil y el reto que se avecina es aún mayor. Todos los equipos van a querer sacar a Costa Rica de la eliminatoria y quieren llegar a Rusia. El desafío es afrontar esta eliminatoria con mucha convicción para poderlo sacar adelante y llegar a otro mundial. Llegamos a un nivel muy alto y nos atemoriza lo que va a empezar a suceder, o el estándar que tenemos es lo suficientemente sólido como para continuar la racha positiva que traemos. Yo espero que esto no sea como el viejo refrán que dice que mató el tigre y se asustó con el cuero. Después de un mundial no podemos esperar menos de lo que se hizo en Brasil 2014. Por eso yo veo que el técnico de la selección nacional, Pablo César Wanchope, está haciendo una variante táctica en el equipo y me baso en lo siguiente. Wanchope vio que su jefe en ese momento, Pinto, Jorge Luis, usó línea de 5 en todo el proceso y en el mundial. Él me da la impresión de que él quiere variar ahora de línea de 5 a jugar línea de 4. No para hacer otra forma de jugar, sino para tener dos opciones. En algunos partidos jugar línea de 5 y en otra, de acuerdo a las circunstancias, jugar línea de 4 o incluso iniciar un partido con línea de 5 y jugar, posteriormente cambiar a línea de 4. Si eso es así, Wanchope, supongo, tiene en mente ganarse un hombre en defensa, pasarlo al medio campo. Jugar así implica ganarse un jugador en medio campo y me parece que él lo que quiere es volver a jugar con 10, perdón, con 10 natural. Costa Rica no juega con un jugador 10 natural, un estilo Maradona, etcétera, desde que Walter Centeno se retiró de la selección nacional. Estuvo primero Wilmer, recordémonos, Wilmer López, luego vino el recambio con Walter Centeno. Y ahora tenemos hace rato que no tenemos nadie ahí. En toda la eliminatoria no jugamos con un 10. A mí me parece que ahora Wanchope quiere manejar esa opción de jugar con un 10, jugando línea de 4, ganándose un hombre de defensa, pasarlo al medio campo. ¿Quién es ese 10? Elías Aguilar, el de Herediano. Me parece que ese es el hombre ideal. No creo que, por lo menos por lo que uno ve, no hay otro jugador que cumpla las características de 10 natural y me parece que las expectativas del país futbolero están depositadas en ese jugador que vemos como la reencarnación o la reedición del 10 natural en el fútbol de Costa Rica. ¿Qué te parece, Rodrigo? Bueno, es un tema muy interesante el que plantea Harold. El asunto viene por lo siguiente. Nosotros hace 4 años, cuando empezamos el proceso con Pinto, empezamos a construir una selección, o se empezó a construir una selección. En aquel momento se estaba dando un cambio generacional de la época de la selección anterior,
que fue a 2 mundiales, 2002, 2006, y estuvo muy cerca de ir al mundial del 2010, y se ocupaban nuevos jugadores que tomaran la estafeta y adquirieran un liderazgo, que lo fueron construyendo. No teníamos líderes hace 4 años, y conforme se fueron dando, surgió Keylor, surgió Celso, surgió Giancarlo, surgió Brian Ruiz, con un liderazgo diferente al que se había manifestado en años anteriores. Ahora se da una circunstancia de que ya algunos jugadores llegaron a un tope, y por lo menos en las convocatorias que ha hecho Wanchope no van a ser llamados, y entonces se ocupan nuevos jugadores. Bien lo señala Harold, que está apareciendo Elías Aguilar, pero también están apareciendo otros, como Johan Venegas, otros jugadores, porque hemos visto que ya en las convocatorias ya no está Michael Umaña, ya no está Cristian Bolaños, ya no está Michael Barrantes. Entonces, Wanchope está manteniendo una base del equipo que fue al Mundial de Brasil, que nos va a alcanzar para tener un equipo fuerte, pero también ir incorporando nuevos jugadores al equipo. ¿Te gusta más en línea de 5 o en línea de 4? Bueno, eso es un aspecto interesante porque es un cambio, digamos, muy diferente, es un cambio muy diferente a lo que ya venía trabajando la selección, que construyó un estilo de juego, y el jugador se acostumbró durante 3 o 4 años, prácticamente se sabía el libreto de memoria, que fue muy efectiva durante el Mundial. De hecho, en torneos que hemos ido a nivel internacional, la línea 5 es, a mi criterio, no solamente por lo que se vio en Brasil, sino por ejemplo lo que se vio en Italia 90, aquel esquema que tenía muy parecido Bora, cuando tenía a Roger Flores, a Marchena, a Mauricio Montero, y enfrente tenía a Ronald González y tenía hasta a Roger Policía Gómez. Si nos situamos ahora, tenemos un esquema parecido y que fue exitoso en aquel momento para rendir a nivel internacional. Ahora es un cambio que en los primeros fogueos, no sé si me guste o me disguste. Veo un equipo más ofensivo, veo más opciones de ataque, pero también veo problemas. Por ejemplo, Oman, un equipo que no tiene mucha historia, nos hizo 3 goles. Y el contrario, una delantera tan fuerte como la de Uruguay en el Centenario, en el partido amistoso, nos hizo 3 goles, con Cavani y con Luis Suárez. Entonces estamos hablando, y ahora Panamá también nos hizo 2 goles fácilmente, y bueno, si no es por intervenciones del portero Alvarado, pudo haber sido un resultado de escándalo. Entonces yo creo que va a costar, y la gente tiene que tener esa paciencia, porque el cambio tiene que darse. O sea, hay un cambio, bien señalado por Harold, de un sistema que se venía dando con Pinto, que los jugadores nuestros mejores defensores, Duarte, Umaña y Pipo González, se lo sabían de memoria y lo hicieron también en el Mundial. Ahora es un cambio de cassette, digámoslo así, de alguna forma, que tenemos que adecuarnos, y la gente tiene que ver estos torneos y estos partidos amistosos con esa prueba y ese cambio que se está dando. Es un cambio que es una propuesta que le está impregnando Wanchope. El asunto es que ya la gente va a estar esperando resultados y va a querer que la selección gane la Copa de Oro y que clasifique fácilmente en la eliminatoria. Con un agravante, y para verlo ahora cuando venimos del primer corte comercial, el tema es, ya el pueblo costarricense vio que esa línea de 5 le funcionó y que además la maneja de memoria y transita bien. Cualquier cambio que haga Wanchope sobre esto y que no le funcione, no le suenen las campanas, van a tratar de decir, sin querer entrar en la disputa de Pinto, que el planteamiento original de Pinto era el correcto y superior al que está haciendo Wanchope en este momento. Quiero oírlos hablar sobre este tema y los riesgos que se tiene o se va a correr el nuevo director técnico de la selección de Costa Rica en un panorama en donde, aunque no queremos, todavía el país está dividido entre lo que hizo Pinto y lo que está haciendo Wanchope. Ya venimos con más. Invitarlos para que vean la página crónica.cr. Ahí van a encontrar datos, información, realmente un panorama muy interesante desde el punto de vista deportivo. Ya venimos con más. Nuestro nuevo sitio está más cerca de vos en Canal 13. Noticias, deportes, entretenimiento y mucho más. Ahora con un acceso más fácil y sencillo, pensando en usted. Vea y oiga nuestros programas cuando quiera.
Canal 13, Sinar Digital, más cerca de vos. Estamos hablando con dos de los especialistas más importantes desde el punto de vista periodístico en el campo del deporte y en especial en el campo deportivo. Hablamos de la Selección Nacional de Costa Rica. Muy pronto vamos a tener aquí en un futuro programa a Pablo César Wanchope. Vamos a invitarlos tanto a Harold como a Rodrigo para que hablemos con Paulo, que es el que está llevando el peso de la selección de Costa Rica, pero hemos querido hacer un primer programa para que podamos libremente, como periodistas, pues hablar de este tema. ¿Cuántos riesgos está corriendo Pablo César Wanchope al tratar de implementar una fórmula que le es contraria a la que nos funcionó muy bien en la Copa del Mundo, ¿verdad? Y que nos dio lo que nos dio, y que apenas hizo la primera variante, ¡pum!, y nos golpeó. ¿Cómo lo ven, señores? Bueno, yo creo que, vamos a ver, Wanchope está experimentando con línea de 4, pero no es porque él va a usar línea de 4 per se. O sea, Pinto usaba la línea de 5 siempre. Jugara contra el Mosquito de la Liga, Saprissa Heredia, con la selección mayor, Pinto usaba. Aunque si era un juego de futbolín, iba con línea de 5. Exactamente. Entonces, Chope lo que está haciendo es utilizando o ensayando una forma alternativa de jugar. Eso no quiere decir que él va a jugar siempre con línea de 4. Él podría jugar línea de 5. ¿Y por qué no ensaya la línea de 5? Porque ya los jugadores la tienen asumida, ya la tienen memorizada, ya la tienen interiorizada, ya se la saben de memoria. A los jugadores que tiene actualmente en la selección o que van a estar en la eliminatoria, Wanchope les puede decir, juguemos línea de 5 y ya ellos saben porque la jugaron con Pinto todo el tiempo. Y si nosotros vemos, la mayoría de los jugadores que van a estar en la eliminatoria, sobre todo en la defensa, fueron los que estuvieron en el Mundial o en la eliminatoria pasada. ¿Y les da para llegar al siguiente Mundial? A casi todos, ¿verdad? Yo pienso que sí. Pipo va a llegar, Duarte va a llegar, Oviedo va a llegar, Junior va a llegar, Gamboa va a llegar. O sea, tenemos de 5 y perfectamente, y los demás creo todos van a llegar. Donde Costa Rica tiene problemas de edad para llegar al Mundial o cercano a las eliminatorias, va a ser en medio campo para adelante. Por ejemplo, Álvaro Saborío, Cristian Bolaños, que me parece que sí, tal vez pueden ser eficientes en algunos eliminatorios, pero tal vez ya no lleguen al Mundial. Tal vez, Saborío dice que sí llega, pero bueno, eso habría que verlo. Entonces, volviendo al planteamiento original, a mí me parece que Wanchope lo que está haciendo es ensayando otra forma de jugar para, en un momento determinado de la eliminatoria, él podía jugar empezando línea de 5, pero de acuerdo a los resultados, y de acuerdo al rival, puede decir, bueno, hoy jugamos línea 4. ¿Qué pasa si no la ensaya? Que no tiene esa variante. ¿Cuál es el momento ideal para ensayarlo? Ahora en los partidos de fogueo, que él se puede arriesgar a perder con Oman o a perder con Uruguay o a perder con Panamá o empatar con Paraguay y decir, bueno, no pasa nada, no era un partido oficial, era un partido amistoso. Entonces, resumiendo, a mí me parece que él lo que dice es, ya tenemos asumida la línea de 5, podemos jugar en cualquier momento con línea de 5, los jugadores se lo saben de memoria, ensayemos otra opción. ¿Para qué? Para que en un futuro, dependiendo del rival, por ejemplo, a mí me parece totalmente viable y lógico que contra México, en México, juguemos línea de 5. Pero en Costa Rica, ¿para qué vamos a jugar con línea de 5? Digamos contra Nicaragua o El Salvador, y no es que estoy menospreciando a nadie, es por el rival. O qué sé yo, nos toca Belice en la primera ronda, ¿para qué vamos a jugar en Costa Rica con línea de 5? Mejor jugamos línea de 4, nos ganamos un hombre en medio campo que puede ser con un planteamiento mucho más ofensivo que jugar con línea de 5. Entonces, me parece a mí que efectivamente eso es lo que pasa por la cabeza de Wanchope. Tener dos opciones tácticas para plantear de acuerdo al rival y de acuerdo a las circunstancias del partido. Rodrigo, hay otro tema que me parece trascendental. La Costa Rica que vimos en la Copa del Mundo, una Costa Rica de mucho tránsito de bola, con mucha eficiencia en los pases. Y decía mi suegro, ese es el fútbol de Costa Rica, ese es el fútbol que tiene que jugar Costa Rica. Pero por otro también nos vemos al pelotazo, la bola hacia el centro. ¿Cuál es el fútbol que debe cosechar? ¿Cuál es el fútbol sobre el cual debe transitar? Usted que maneja también los números, usted que conoce del tema, en eso no estamos en desacuerdo nadie, ¿verdad, Harold? Creo que no. Es una Biblia andante. ¿Cuál es ese verdadero fútbol costarricense? Que uno diga, este es el fútbol tico,
que realmente le ha dado sus buenas jornadas? Por ejemplo, voy a poner ejemplos. Yo no la vi jugar, pero sí he leído mucho y por ejemplo, con Chela Tuclés he hablado mucho. La selección del 55 de Costa Rica, que fue la antesala de la selección de los Chaparritos de Oro en el 56, tenía un equipo maravilloso. Tenía un equipo que jugaba de memoria. Y tomaba una base del Saprissa y se reforzaba con jugadores de la Liga y Heredia y dio muchos resultados. O sea, se juntaba Marvin Rodríguez con Tulio Quiroz y adelante tenías a Rodolfo Herrera, tenías a Álvaro Murillo, tenías a Danilo Montero, tenías a Rubén Jiménez, le agregás algún otro elemento como Cuti Monge, que estaba empezando, tenés o Mardoqueo González y tenés una delantera súper explosiva y un equipo que se jugaba a memoria. El equipo Italia 90 tuvo una característica que vivió dos procesos, dos eliminatorias fallidas, que fue España 82 y México 86, pero se fue construyendo un equipo. Entonces surgieron jugadores de mucho talento, Juan Callazo, Oscar Ramírez, se juntó el mismo caso, yo menciono Carlos Mario Hidalgo, que al final no fue el Mundial, y bueno, Chévez, que en algún momento estuvo en la selección, que era un jugador que sabían tratar bien en la pelota, con muy buen criterio. Y si nos vamos al equipo del 2002, que es una de las selecciones de mejor fútbol, teníamos un Mauricio Solís, teníamos un Wilmer, teníamos un Walter Centeno, que sabían a un estilo que alguna gente lo ha interpretado, y el mismo Cherato que les decía, un estilo muy de lo suramericano. Nosotros tuvimos mucha influencia del fútbol suramericano, aquí vinieron muchos equipos en los 50s y bueno, aparte muchos entrenadores argentinos y uruguayos que vinieron por Costa Rica y brasileños. El caso de la última selección que tuvimos acción en Brasil, igual tenemos jugadores de mucho talento con la pelota, o sea, con mucho criterio para manejar la pelota. O sea, porque el mismo caso de Jelsin, que aunque tenga un estilo, yo diría, digamos, muy a la defensiva, tiene buen criterio con la pelota. Igual alguien que decir Cristian Bolaños, ¿verdad? Nosotros tenemos, y bueno, asociados a esos, tenemos jugadores que se complementaban muy bien y que se conocían. Yo decía hace un rato que se construyó un equipo que jugaba a memoria. Sí, que es una frase que me parece muy interesante. O sea, jugar de memoria es prácticamente a ojos cerrados saber que si vos tocas la bola a este lado, Harold está ahí. Sí, y hay un detalle también con esta selección de Brasil. Un porcentaje muy alto ya había pasado por mundiales menores, torneos FIFA. Inclusive si agregamos el Mundial de Clubes, que fue Saprissa, ahí fueron muchos de los que fueron a Brasil. Y mencionamos también que la mayoría, la base de la selección eran jugadores ya maduros jugando en ligas extranjeras. Entonces estamos hablando que el escenario no los asustó. La ambición de escribir una historia y borrar, por ejemplo, como esa historia que persiguió tanto a la generación de Roger Flores y Callazo, los Chaparritos de Oro, los Chaparritos de Oro. Bueno, ellos borraron la historia de los Chaparritos de Oro. Después viene esta generación y le dice Italia 90, que fue una historia lindísima, que construyeron jugadores que muchos de ellos, ninguno jugaba en el extranjero, eran, como decimos, de piso tierra, que tuvieron muchas falencias, muchas dificultades. Este equipo de ahora fue un equipo que Pinto encontró las piezas claves. O sea, cuando empezó la eliminatoria no tenía lateral derecho, ni lateral izquierdo. Fue encontrando a dos jugadores de Egipto, Cristian Gamboa y Brian Oviedo, que al final Brian se perdió el Mundial, pero apareció Junior, que Junior no tenía experiencia en Europa, jugando en Polonia, jugando en Bélgica. Haciendo un juego extraordinario que no lo esperaba uno. Sí, y en Alemania, jugando en el fútbol alemán ahora, actualmente. O sea, estamos hablando que a Brasil llegó un equipo muy maduro, un equipo, digamos, que ya había pasado varias etapas, varios golpes. El golpe de no ir a Sudáfrica fue un golpe muy duro para ellos y fue un reto. Entonces, no solamente volver a un mundial para Costa Rica, ese es el reto de estos muchachos, sino también el hecho de borrar de alguna forma lo de Italia 90. O sea, no solamente presentarse a jugar 3 partidos y el desafío de enfrentar un grupo como el que nos tocó, el famoso grupo de la muerte, con campeones mundiales, todos ellos repartiéndose 7 títulos mundiales, nada menos, ¿verdad? Uruguay, ¿qué decir de Uruguay, de Italia, de Inglaterra, y ganar el grupo. O sea, eso fue
ya un gran paso, pasar a la segunda ronda, pero no se conformaron con eso, y sino que quisieron superar lo de Italia 90, que fue pasar a cuartos de final. Ustedes me imagino que estuvieron cercanos a ese proceso. Sí, nosotros lo cubrimos todo sí. el proceso. Ustedes estaban ahí. Y yo he preguntado esto varias veces a gente que estaba ahí y les he dicho, ¿qué pasaba en el ambiente? ¿Qué transitaba? Es que yo creo que para ustedes, amantes de fútbol, que tantos años le han dado seguimiento a selecciones en las buenas y en las malas, lo que estaba sucediendo ahí, ustedes tenían esa facilidad de poder interpretar, ¿verdad?, con transparencia, que algo había distinto. ¿Qué era eso distinto de ahí? ¿Te referís a al salto que dio la selección? Exactamente. A mí me parece que hay un elemento, bueno, digamos, lo que decía Rodrigo, ¿verdad? Que se juntó una camada de jugadores que tenían experiencia, que tenían sed de superar lo que se había hecho en Italia 90, que la mayoría jugaban en el extranjero, que eso te da un salto de calidad significativo. No es lo mismo jugar en la Bundesliga, en la Liga Premier, etcétera, que estar jugando pues, en Centroamérica o en Costa Rica. Y me parece que hay una chispa, un elemento que es vital y que no se puede quedar fuera de ningún análisis. A mí me parece que lo que pasó en Utah, en el partido, no, perdón, en Denver, en el partido de la nieve, me parece que eso fue un golpe. ¿Pero por qué? Yo okay. quiero que me lo traduzcan. Porque el costarricense en la calle dice, sí, yo sé. Sí, Además, claro. yo lo sentí. Yo sentía la furia, pero ustedes estaban ahí. Yo creo que el elemento, digamos, el jugar en la nieve es como, no sé, podemos ponerlo en otros contextos para que la gente pueda entender, es como un sacrilegio. Pero lo que hizo ahí la FIFA o la Organización del Fútbol, poner a jugar a jugadores, futbolistas costarricenses en la nieve y se ven en las tomas de televisión los jugadores caminando con la bola y un señor barriendo la nieve. Eso es un sacrilegio. Y me perdonen, digamos, las personas que son muy católicas, pero, y no quiero ofender ni mucho menos, sino que es para que sirva como análisis, ¿verdad? Como un ejemplo. Es casi como un sacrilegio, ¿verdad? Es como algo, como un pecado, es algo que no se debe hacer. Más allá de que en Costa Rica haya o no haya nieve, así no se juega fútbol. Es como que queramos jugar un partido. Se concretó aquel hecho de que uno siente que hay momentos en los que el poder económico y el poder de la organización dijo esto es así. Exactamente, sí, porque acordemos que el árbitro. Y casi que diciendo, estos de Costa Rica se me van para la casa. Joel Aguirre Chicas paró el partido y quería suspenderlo. Y vino el comisario FIFA y dijo, no, se juega. ¿Verdad? Y eso a los jugadores les cayó muy mal, les tocó el nervio, les tocó el orgullo, les tocó fibras muy ya que no se deben tocar. Que no se deben tocar y eso les hizo, y acordémonos que no solamente fue a los jugadores, sino que fue a la afición. En el siguiente partido, que Costa Rica fue casa, la afición en el Estadio Nacional le dio la espalda al himno de Fair Play, que es el himno de la FIFA. Entonces hubo una comunión, y yo creo que eso muy pocas veces lo he visto en el fútbol, hubo una comunión perfecta, una sintonía perfecta entre afición y jugadores. O sea, la afición en ese momento determinado, sus jugadores eran efectivamente sus representantes, eran efectivamente sus jugadores, eran ellos. Era un tema país. Claro, exactamente, eran una simbiosis, se hizo una simbiosis entre jugadores y afición. Entonces, por eso la afición le da la espalda al himno de Fair Play, que es el himno de la FIFA. Por eso la afición silba al rival, por eso la afición se mete contra el rival. Entonces, a partir de ahí hubo una comunión que bien, eso no juega. Eso, en fútbol es lo que hace sobre la cancha, pero sí da muchas pistas para entender qué es lo que pasó adentro. El habernos obligado a jugar en la nieve, el no haber suspendido ese partido, creó una sensibilidad, tocó fibras que fueron muy sensibles, que deparó una gran unión entre los jugadores, entre ellos, ¿verdad?, y el cuerpo técnico, pero que además se hizo esa simbiosis, abarcó también a la afición. Y eso deparó, me parece a mí, en gran parte, esa milla extra que daban los jugadores durante el resto de la eliminatoria y en el Mundial. Tengo que ir a corte comercial y quiero volver ahora, tal vez con Rodrigo y con Harold, para ver el paso que sigue, ¿verdad? O sea, viene la Copa Oro. Y los mexicanos muy astutamente nos echaron todo el peso encima. Favoritos. ¿Verdad? Creo que fue un movimiento súper hábil del Piojo para tratar de decir, tome, llévense el peso ustedes y yo me lo quito de encima
porque la presión es muy alta. Vamos a hablar de lo que sigue, la ruta que va a encaminar la selección de Costa Rica con dos de los más grandes especialistas del tema deportivo en Costa Rica, invitándolos, como les he dicho, ellos han desarrollado un sitio especializado en deportes, se llama Crónica, y usted lo puede ubicar en crónica.cr, ¿así es, verdad? Así es. Bueno, ¿qué pueden encontrar ahí rápidamente, en un minutito? Mucha variedad de noticias, enfoques diferentes de las noticias. Igual vas a encontrar noticias, pero vas a encontrar temas que profundizan el tema del deporte. Tenemos columnistas, tenemos especialistas, tenemos una agencia de noticias que nos surte información internacional, pero también tenemos, digamos, un estilo diferente de buscar de hacer periodismo. Hay mucha oferta en el mercado, obviamente, hay muchos medios ya muy consolidados. Nosotros estamos tratando de dar una visión diferente y hemos tratado también de, a partir de ahí, generar mucha comunión a través de las redes sociales, que haya una interacción con nuestros lectores para que ir generando opinión y formando la opinión. Sobre todo estamos tratando de incorporar temas que profundizan X tema. Por ejemplo, si hablamos de un tema en Saprissa, no quedarnos simplemente con la conferencia de prensa, sino profundizar. Ir más allá. Ir más allá. Perfecto. Crónica.cr. Vamos a un corte comercial. Ya volvemos. Ahora vamos a hablar del futuro de la selección de Costa Rica. ¿Hacia dónde ven estos señores? A partir de su análisis, ¿hacia dónde vamos? Ahora estamos más cerca de vos. Visita nuestro nuevo sitio de internet, donde tendrás la última información, noticias, programación, consultas, señal en vivo, Radio Nacional, Revista Contrapunto y Canal 13. Sinar Digital, más cerca de vos. Bien, durante el corte comercial les preguntaba tanto a Rodrigo como a Harold cuál es el mejor equipo que dio una Copa de Oro y cuáles son los mejores resultados. Evidentemente Rodrigo dio sus datos, ahorita los va a comentar, y Harold decía, no, pero entendamos una cosita, no. Y generaron la polémica sobre un tema muy interesante. Así que les planteo nuevamente la pregunta para que nuestro público no se pierda esa discusión que tuvieron. Vamos a ver, ¿cómo nos ha ido mejor o cuándo es que nos ha ido mejor en la Copa de Oro? A mi gusto, el equipo del 2002 con Guimaraes, que llegó a la final contra Estados Unidos, la perdimos 2-0, fuimos subcampeones, dio muy buen espectáculo. De hecho, ganó una de las mejores selecciones en ese tiempo de asiáticas que estaban en ese momento, dirigida por Kus Hidi, que era de la selección de Corea del Sur. O sea, estamos hablando que ganamos la semifinal y fuimos a la final. Perdimos la final contra Estados Unidos. Y ese equipo fue la base del equipo que fue a Corea y Japón, o sea, digamos que había tenido una muy buena eliminatoria en el 2001, de hecho fue la selección de mayor avance a nivel mundial y lo demostró con buen fútbol en el 2002. Pues ahí yo no estoy de acuerdo con mi amigo Calvito, porque para mí, digamos, esa selección sí, en cuanto a distancia recorrida y en cuanto a resultados, sí, fue la mejor participación de Costa Rica en Copa de Oro. Sin embargo, yo personalmente me quedo con la de Álvaro McDonald's, que fue una situación muy particular. Saprissa, la Liga, y no sé si Heredia, dijeron no prestamos a los jugadores para que vayan a la Copa de Oro porque nos interesa mucho el campeonato nacional. McDonald's no sabía qué hacer, Cañón González, de muy buena memoria, presidente Carmelita, le dijo, McDonald's, no te preocupes, te presto todos mis jugadores, escoja el que quiera, ¿verdad? Lo mismo hizo Turrialba y entonces McDonald's hizo lo que llamamos, que no sea peyorativo, pero digamos un rejuntado, una pellejera, digamos, y insisto que no suene peyorativo, por respeto a los compañeros y al entrenador,
hizo un equipo, digamos así, un remiendo, y armó un equipazo. Me acuerdo que la base era Carmelita y Turrialba, Sí, Limón. Ese fue en 1993, Ajá. fue la segunda edición de la Copa de Oro. Bueno, Harold menciona un equipo que fue con muchas limitaciones, inclusive en su preparación, prácticamente formada un mes antes del torneo. Y bueno, en Carmelita estaba Elonis, estaba Eric Mata, estaba empezando Ronald Gómez, estaba Callazo, estaba Calix Castro, estaba Roy Meyer, Michael Meyers, estaba Reinaldo Parks. Y esa selección... Claro que esos nombres hoy suenan muy grandes. Sí, Claro. Pero en esa época eran apenas... Era de los equipos que no avanzaron a las finales. Entonces estamos hablando que en aquel momento la prioridad fue el campeonato nacional y no la selección nacional y menos la Copa de Oro. Y entonces quedó muy bien en el grupo. De hecho, no perdió contra México. De hecho, México nos empató con un autogol de Javier Delgado, 1-1, quedó el partido. Y después, en un partido muy polémico contra Estados Unidos, que dejaron de pitar 3 penales, aquel árbitro tinitense, Ramés Ramadán, a Michael Meyers y a Roy Meyers, a los hermanos Meyers, clasificó por gol oro Estados Unidos a la final contra México, y nosotros fuimos al tercer puesto contra Jamaica, quedamos 1-1 y no se jugó tiempo extra, quedamos empatados. Pero esa selección que menciona Harold, me imagino que lo está diciendo por las limitaciones y por lo largo que llegó el equipo. Claro, es que, digamos, no es lo mismo, y me perdone quien deba hacerlo, no es lo mismo jugar al 2002 con ese equipazo que se tenía, y que, por supuesto, nadie le quita méritos, y efectivamente llegamos más largo, llegamos al segundo lugar, pero vamos a ver, como que afectivamente, a mí me parece que fue mejor la otra por esas condiciones que vos planteás, ¿verdad? Un remiendo, jugadores que se negaron, equipos que se negaron a prestar jugadores, que al final el técnico tuvo que ver cómo hacía para llenar, solo faltó que se parara en el Parque Central y decía, ¿quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? A ver, usted, póngase. O sea, casi ningún equipo quería ir. Y si dicen eso, aquí tengo más de un camarógrafo que dice Sí, que va. no, buenísimo. Hay algunos que son muy buenos. Así es. Entonces, el problema es que, o sea, lo que yo pienso es que por las limitaciones en que fue, y llegar al tercer lugar, así, no, eso es... ¿Qué nos espera? Porque volvemos a lo mismo. Sí. Después del paso que tuvimos, las expectativas son tan altas que inclusive ahora México nos echó así como quien dice, nos echó el ruco para decir, no tomen ustedes el peso de lo que es ser el favorito. Sí, nosotros en Copa de Oro es un torneo importante porque ya da una clasificación a Copa Confederaciones que de hecho ya es un año antes de un mundial que va a ser Copa Confederaciones 2017 en Rusia, un año antes del mundial en Rusia. Es un excelente fogueo porque enfrentaríamos a las selecciones de campeones en sus confederaciones. Entonces, casualmente, el reto y el desafío de esta generación es, fue superarlo de Italia 90, ya se hizo, pero ahora es ganar el torneo que no hemos ganado, el principal torneo de selecciones de la región. Y bueno, ya Wanchope lo ha dicho en varias comparecencias, inclusive en el sorteo que nos tocó para esta Copa de Oro, adelantó, Costa Rica va por el torneo, va por el título, o sea, tiene que ir con esa ambición. El asunto es, van a llegar a un momento de la temporada con jugadores muy desgastados físicamente en el mes de julio. México se da el lujo de estar en Copa América en junio y en Copa de Oro en julio con 2 distintas selecciones. Ellos pueden jugar con eso. Nosotros tenemos que formar una selección después de una temporada fuerte que han tenido nuestros jugadores. Así que es un lindo desafío, es un aliciente medirnos a los rivales que vamos a enfrentar en la eliminatoria y ojalá entrar con la ambición de ganar el torneo, o sea, que no hemos obtenido hasta el momento. Sí, yo creo que Costa Rica la tiene que ganar. Costa Rica, o sea, no hay ninguna justificación, no hay ningún argumento que nos haga ver otra cosa. Costa Rica tiene una generación de oro, tiene un sistema táctico que brilló en el Mundial, que fue ejemplo para todos los técnicos a nivel mundial, entendidos, los máximos entendidos del fútbol, han hecho notas, han hecho estudios de cómo jugó Costa Rica. Me parece que Costa Rica... Pero no lo tienen más estudiado, ya bueno, lo tienen más conocido. Yo, precisamente por eso que yo creo que Wanchope está usando línea 4 también, porque si en un momento determinado puede usar esa línea y sorprender. Entonces, bueno, creo yo que por ahí va la cosa. Pero más allá de eso, a mí me parece que
que Costa Rica nunca ha ganado la Copa de Oro. Recordémonos que la han ganado solo México, Canadá y Estados Unidos. Ninguno del Caribe ni de Centroamérica la ha ganado. Entonces es hora de que nosotros rompamos esa brecha, hagamos esa senda y podamos decir, bueno, también ganamos. Ya hicimos el Aztecaso, ya hicimos en Italia 90 lo que hicimos, en Brasil 2014, ahora ganemos la Copa de Oro. Creo que tenemos los jugadores que van a llegar desgastados. Sí, bueno, pero Ronaldo juega domingo, o sea, casi todos los domingos y siempre juega bien. Messi igual. En fin, me parece que, y creo que influenciados por ese aguijón que les hizo la FIFA de jugar en nieve, me parece que estos jugadores todavía tienen eso metido, todavía tienen ganas de romper esos esquemas y me parece que les va a alcanzar, no solamente para la Copa de Oro, me parece que para la siguiente eliminatoria. Me parece que todavía hay ese deseo como de revancha, como de superarse a sí mismos, y me parece que Costa Rica no solamente debe recoger el guante que tiró el Piojo Herrera de que somos favoritos para quitarse de la presión, sino que tenemos que levantarlo y decir, sí, somos los favoritos y vamos a ganar, y tenemos que ganarla, y obviamente trabajar en consecuencia. ¿Cómo se trabaja? Bueno, profundizando más el entendimiento de línea de 5 y ensayando más la línea 4. ¿Se acabó aquella selección de Costa Rica o aquellos ticos que decíamos, son unos pobreciticos? Ahora que decías esa frase, la verdad que me encantó, porque hemos estado acostumbrados a decir, bueno, nosotros pobrecitos, siempre nos golpea el árbitro, siempre nos daña el otro, y cuando dice la frase, no, dejémonos de cosas, cojamos el estafete, sí, somos los favoritos, vamos a ganar, me parece que hay una evolución completa del pensamiento. Sí. De hecho, después del partido de Paraguay, que entrevisté a algunos jugadores de la selección, hubo una frase que me llamó la atención, que bueno, que de alguna forma es consecuencia de lo que pasó en el Mundial y lo que ha venido pasando ahora que estuvimos cerca de romper un récord en cuanto a imbatibilidad, quedó en 13 partidos. Me decía Junior Díaz, eso es un grupo que quiere hacer historia, que quiere seguir haciendo historia. Es un cambio de mentalidad de alguna forma que ellos mismos como grupo muy fuerte, digamos, que se han ido forjando con esas pruebas como el partido de la nieve que mencionaba Harold, como algunas injusticias arbitrales que en algún momento ellos vivieron en la eliminatoria, como alguna situación interna que hayan ellos tenido que superar, como que no les asusta jugar en el Azteca o que no les asusta jugar en un estadio en Brasil. Bueno, es que hasta el roce es otra cosa. Sí, o sea, Keylor en el Santiago Bernabéu ha sentido una presión igual o peor de la que puede sentir ahora en el Azteca. Sí, o sea, ya hay hasta referentes y hasta gente que puede hablar. Junior sin Díaz temores. jugar contra el Bayern Múnich, por ejemplo. Sí. Por Dios, no es cualquiera. El que es titular en la Bundesliga, con el equipo que sea, Mainz o cualquiera, hay que quitarse el sombrero. O sea, no es el equipo de aquí del barrio, es la Bundesliga. Y hay un elemento que, si me permitís, yo quería también acotar lo que me parece que tiene que ver con esta generación y que yo hice un trabajo en algún momento en el pasado, y es que me parece a mí que hay un cambio de mentalidad en cuanto al jugador de fútbol. Antes, y digo hace 20 años, 15 años, el jugador de fútbol era jugador de fútbol, básicamente jugador de fútbol, y si lograba ahorrar, si lograba no despilfarrar el dinero, podía tener una vida, digamos, más o menos digna, digamos, de acuerdo a diferentes características. El jugador de ahora no es así. El jugador de fútbol de Costa Rica, usted los ve ahora, casi todos son profesionales, casi todos hablan un idioma, inglés y otro más. Junior debe hablar inglés y supongo que alemán, no creo que a punta de inglés pueda hacer lo que hace en la Bundesliga. Muchos aprenden, Celso aprendió el idioma donde estuvo, en fin. Pero otro elemento importantísimo, y es que no solamente son jugadores de fútbol, son profesionales en cuanto a tener un título, digamos, académico, sino que además son empresarios. Vemos a Joel Campbell, tiene un edificio que compró ahí por la Sabana, donde tiene varios consultorios médicos, muchos tienen, yo hice un trabajo de jugadores de Cartago, por ejemplo, que tienen un lavacar, aparte de ser jugador de fútbol, Villalobos Chan es ingeniero, en fin. Me acabo de ir a cortar el pelo donde Minor Escoe.
Exactamente, Minor. Pupi López, por ejemplo, Me ya decía no está en la Minor, selección, me pero decía Minor, cuando hable con Guanchope, dígale que tome en cuenta, que tome en cuenta. no está en ese proceso, pero digamos, Pupi López tiene un lugar donde le ponen el nombre a los tacos, personaliza los tacos de los jugadores. Un restaurante también. Un restaurante también, sí. Guardia Alfaro, bueno, ya se retiró, pero Guardia Alfaro, bueno, no sé si se retiró o lo inscribieron o no, porque estaba en eso. Pero bueno, Guardia Alfaro tiene un lugar donde hacen para niños, hay juegos inflables y además creo que tiene un supermercado. En fin, hay una serie de jugadores que de hace, no sé, 10 años para acá, la mayoría no solamente piensan en jugar bien, sino que además piensan más allá de eso, en su futuro. En su futuro. Cuando volvamos vamos a hablar de un tema, se me queda corto, y es las futuras generaciones, ¿verdad? Porque hemos visto procesos muy importantes, he tenido la oportunidad de ir a ver procesos muy profesionales con la Liga Menores en el Saprissa y en la Liga, pero solo ahí los he visto. Y creo que eso poco a poco va a ir generando un distanciamiento de este par de equipos, producto de que sus canteras están siendo manejadas de manera muy profesional. Mientras en los otros, también me consta, es bola al centro y a ver qué hacen los carajillos ahí. Y creo que eso no va a ayudar muchísimo al fútbol costarricense. Vamos a un corte. Ya volvemos a nuestro último segmento. Hemos estado analizando el papel de la selección de Costa Rica. Ya venimos con más. Ahora estamos más cerca de vos. Visita nuestro nuevo sitio de internet, donde tendrás la última información, noticias, programación, consultas, señal en vivo, Radio Nacional, Revista Contrapunto y Canal 13. Sinar Digital, más cerca de vos. Llegamos al último segmento del programa y no quiero dejarte tratar este tema. Lo decía antes del corte comercial. He visto, y lo decía Harold muy claramente, que ahora el futbolista no solo es futbolista, sino que es empresario y además busca muchas oportunidades y además le perdió el miedo y si no, pues ahí está Junior y ahí está Keylor y ahí está Celso. O sea, le perdieron el miedo y ganan millones de colones porque es la pura y santa verdad. Así que la expectativa de las nuevas generaciones de lograr esos nichos que ellos han logrado es cada vez más grande. Sin embargo, siento que en las bases, en el desarrollo, con excepción, puedo decirlo, de Saprissa, que inclusive ahora abrió un colegio en donde tiene a sus jugadores y el talento va sumando, al final ellos van a tener unos equipazos y vamos a ver que va a estar muy franqueado el tema entre la Liga y Saprissa porque los otros equipos no han tenido la capacidad de entender que más de tener un montón de huilas que están pagando por estar ahí, necesitan tener élite, necesitan tener capacitación, necesitan tener formación en esas estructuras bases, porque a mí me da un temor, ¿cuánto tiempo le queda a este grupo élite? Sí, ese es un tema muy interesante porque, de hecho, en una de las entrevistas que tuvimos al principio en Crónica con Guanchope, hablaba de ese tema. Él estaba preocupado porque, bueno, él siente que tiene una buena base de jugadores, inclusive con algunos que puede incorporar de los que vienen un poco más abajo, para el proceso Rusia 2018. El problema que va a pasar para Qatar
2022 o para el 2026 o para el 2030. Nosotros dejamos de ir a mundiales menores después del Mundial de Egipto 2009 y después de Nigeria 2009 y Colombia 2011. Dejamos de asistir a los mundiales y hasta ahora volvemos a clasificar a un mundial sub-17. ¿Qué pasó? Pasó que no se trabajó en ligas menores, por lo menos, porque en esto yo creo que la federación tiene que tomar un protagonismo. De acuerdo, totalmente. Tiene un proyecto Gol, tiene los contactos, quiere construir 5 proyectos Gol, quiere rescatar un montón de figuras. Por ejemplo, me acuerdo de la generación del 2011 de Carlos Watson, que fue a Argentina, que muchos muchachos eran de Guanacaste, que había un muy buen trabajo de ligas menores en Guanacaste. Y qué decir del talento que hay en Limón, o en Punta Arenas, o en las zonas rurales. Pero esos muchachos hay que irlos metiendo poco a poco, hay que hacer una formación muy integral. Bueno, Saprissa lo está trabajando bien, pero yo creo que la federación tiene que tomar una voz cantante. Y el hecho de que ganáramos ahora una clasificación, por lo menos da una cierta esperanza para que lo que pueda pasar. Porque, ¿qué pasa con la generación que va después del 2018? Está prácticamente con un título de una generación fracasada, que es una generación que ha dejado de ir a mundiales, que les da mucha madurez. Y ahora esos muchachos están pegando el grito al cielo de que ocupan mucho fogueo internacional para ver si podemos ir tal vez a Olimpiadas, en este caso el Río 2016, con una generación que no ha demostrado en el pasado reciente tener esa capacidad. Entonces es un reto difícil para Wanchope y para el que nombren de entrenador de la selección olímpica. Coincido con usted que la preocupación, si hay 2 o 3 clubes que están trabajando muy bien en ligas menores, que ojalá fuera la totalidad, o sea, que fuera un asunto de UNAFUT, de la misma Fede de hecho, Fútbol. el gran papel que estamos desarrollando en fútbol femenino, por ejemplo. Sí, muy bueno. ¿Verdad? Y al final yo tuve la oportunidad de ver unos encuentros donde estaba la gente de Saprissa y Heredia jugando a nivel femenino, unos partidazos que yo decía. Sí, hay un problema con el fútbol femenino, que es que muchas de las muchachas, por ejemplo, que van a ir ahora al Mundial, no saben qué va a pasar después del Mundial. Porque el apoyo, hubo un Mundial femenino aquí, se organizó un Mundial femenino, clasificamos a un sub-17, clasificamos a un sub-20, vamos a hacer un Mundial mayor. Pero esas muchachas no tienen oportunidades. El campeonato totalmente de la mano de Dios, digámoslo así, el campeonato nacional. Muchas de ellas inclusive están considerando, porque he hablado con algunas de ellas y algunas de ellas ya lo han manifestado públicamente, después del Mundial están pensando en el retiro, porque no ven un futuro en el fútbol femenino. Entonces eso es preocupante, es un reto para la federación de que no se pierda lo que construimos. O sea, el tener un Mundial Sub-17 aquí, que FIFA organizara un Mundial Sub-17 por primera vez en Centroamérica, fútbol 11, que después clasificáramos a Mundial Sub-20, ya hemos estado en otros, y ahora un Mundial mayor, que no se pierda eso. Entonces, y con el apoyo que le dieron los costarricenses. Exactamente. Porque jugaron a estadio lleno. Estadio lleno. Yo creo que hay mucho talento, de hecho, o sea, uno ve una jugadora como Gloriana Villalobos, da gusto verla jugar y tiene apenas 15 años, tiene todo un mundo por delante, tiene una oportunidad de jugar en Europa, en el Paris Saint-Germain, ya fue a hacer una prueba. El asunto es que ella, si no encuentra esas oportunidades, simplemente tiene que buscar otra forma de desarrollarse profesionalmente. Algunas de ellas han obtenido becas y se han ido a jugar al extranjero. Pongo el caso de Raquel Rodríguez, que está en una universidad, y algunas vienen con un título universitario y también jugando fútbol. Pero no cuando vienen a la Liga Costarricense, no encuentran ese desarrollo que les permita a ellos tener la seguridad, voy a seguir en el fútbol femenino. Más bien están pensando en renunciar al fútbol femenino. ¿Qué hacemos para que mejore estas bases? Yo creo que, vamos a ver, no podemos echarle responsabilidad a la federación, porque la federación está preocupada en la selección ya como ente formado, ¿verdad? Porque vos hablabas de las ligas menores de los equipos. A mí me parece que ahí es donde los equipos tienen que tener un protagonismo. Me parece que debe haber un replanteamiento. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo que tienen que meter ojo visual a eso. Yo creo incluso está el proyecto de revivir lo que llamaban las selecciones regionales, que eran torneos a nivel de pueblo, que se hacía luego distrital, luego cantonal y luego provincial y finalmente nacional. Y de ahí se nutría
no solamente a las selecciones menores, sino también algunos equipos aprovechaban para ir a ver los talentos y los fichaban Saprissa de la liga. El problema es que si aún haciendo eso, que es muy difícil, no ganamos mayor cosa. O sea, ganamos, no sé, 12 jugadores, 15 jugadores, 20 jugadores, pero necesitamos ganar más. ¿Quiénes son para mí los que tienen que multiplicar eso? Los equipos. Y no hablo solamente de primera división. Me parece que los equipos de segunda deben tener ligas menores. Me parece que en los pueblos debe haber más apoyo de ligas menores. Me parece que debe haber a nivel por ejemplo, juegos nacionales. ¿De qué sirven los juegos nacionales? En fútbol. Hablemos de fútbol 11 de hombres. Yo me acuerdo solamente de Macho Ramírez, nada más. O sea, aparte de Macho Ramírez. No es mucho el aporte que ha dado. No. Entonces, ¿por qué no replantearse los juegos? No sé si femenino también, pero por lo menos masculino, replantearse el objetivo del fútbol masculino en juegos nacionales. ¿Qué hace el ICODER, por ejemplo? ¿Qué hace el ICODER para estimular esto? Yo no veo que haga mayor cosa, ¿verdad? El ICODER como que se especializó en otros tipos de deportes y dejó al fútbol de la mano porque ya había una estructura comandando. Claro, que está bien, digamos, uno, para ser justos uno puede decir que está bien, pero bueno, tiene que haber algún programa. Los equipos, las comunidades, juegos nacionales, el ICODER, debe haber, porque, y lo peor, a uno lo que, digamos, lo que le da, no sé si cabanga o tristeza, en los pueblos están desapareciendo las canchas de fútbol. Ya no hay, digamos, en Zapote, que es donde yo tuve mi infancia y mi adolescencia, ya ahora es el Parque de Nicaragua, ya no hay cancha de fútbol. Y eso está replicado en muchos barrios, por lo menos de San José. No conozco otras provincias y no puedo afirmarlo, pero uno ve como que hay una tendencia a quitar las canchas de fútbol y hacer parques. Yo creo que está bien que hagan parques, yo no tengo ningún problema con eso. El problema es que están quitando el espacio al deporte. Para el sano deporte. Me queda un minuto para cada uno. Copa Oro, ¿cómo lo ve? No, vamos a ganarla. Definitivamente me parece que la Copa de Oro debe ser el primer blasón que exponga Wanchop a la afición costarricense. Venir con esa vitrina, con ese trofeo en la vitrina y decir, este es el primero, lo que viene ahora es el Mundial. ¿Y si no le sale? Si no le sale, a mí me parece que tendría que replantear el sistema táctico. Me parece que tenemos todo para ganarlo. Posición, táctica y jugadores. Si no la gana, tendría que replantearse. Yo pienso igual que la Copa de Oro es un trampolín excelente para medirnos a los rivales de la eliminatoria. Veo un partido como el de Panamá recientemente, que es un partido que prácticamente lo jugaron los panameños con el deseo, como si fuera ya un juego eliminatorio. Nosotros tenemos que afrontar cada juego de la Copa de Oro como si fuera una final. O sea, vamos a dar una frase que usan los jugadores, un golpe de autoridad, darle un aviso a los rivales de que lo de Brasil no fue una casualidad, que tenemos una selección muy fuerte para los próximos años, pero hay que demostrarlo en la cancha. O sea, tenemos que los jugadores llegar con esa convicción y el cuerpo técnico transmitir eso a los jugadores para que no solamente los de la base importante de Brasil, sino los nuevos que se incorporen, lleguen con esa mentalidad a la Copa. Muchas gracias a Harold y a Rodrigo, periodistas de Crónica.cr. A todos ustedes por haber compartido con nosotros. La invitación queda establecida para que me acompañen en la entrevista que le vamos a hacer a Pablo César Wanchop. Así que el próximo mes vamos a invitarlo para que converse con nosotros y así vamos a tratar de soslayar muchos de los temas que están sobre el tapete en algo que es una pasión. Es una pasión para nosotros, como lo es el fútbol. Gracias, amigos. Como siempre, que Dios bendiga los hogares de todas y cada una de las personas que habitamos este precioso país.